Bueno, seguimos con el tema de consolas digitales. Veníamos hablando de la Digico SD9 y entonces para poder ejemplificar y poder facilitar un poco el proceso de aprendizaje, tengo por acá abierto este software que se llama EmuMix. Es una emulación de una consola análoga bien parecida a la que ya conocemos nosotros, la MG32, la MG16, que son las consolas que tenemos en el ITM. Nos va a servir de guía simplemente para ir ejemplificando cada una de las etapas que ya conocemos dentro de una consola análoga, pues en dónde la vamos a encontrar dentro del software de la consola digital, porque al final se trata de eso. Toda consola digital finalmente es una representación, es una emulación de lo que se hizo, lo que se inventó y se desarrolló en el mundo análogo, con las consolas análogas. Pasa lo mismo con los DAWs. Los DAWs lo que hacen hoy por hoy es digitalizar lo que en algún momento se hacía en consolas análogas en los grandes estudios. Entonces, digamos que abordándolo desde esa perspectiva, desde la perspectiva que ya conocemos y entendemos el flujo de señal en la consola análoga, va a ser mucho más fácil entender la ruta de trabajo, el flujo de señal de las consolas digitales. Todas hacen lo mismo, todas, el núcleo de todas, la función principal de toda consola digital es hacer lo mismo que es una consola análoga, con algunas salvedades obviamente, con algunas funcionalidades, diferencias entre ellas, pero el núcleo del asunto es entender eh, o es saber que hacen exactamente lo mismo que hace una consola digital, una consola análoga, perdón, a la hora de hablar de flujo de señal. Entonces, recordando y retomando el tema de la CD9, pues la CD9 nosotros tenemos en este momento, como veníamos hablando, la opción de configurar diferentes tipos de entradas. Nuestra sesión creada podría trabajar con entradas análogas, locales, que son las que cuenta por acá la consola. Son las entradas locales, recuerden que son 8 análogas y 2 digitales. O podría también, con respecto a las entradas, utilizar cualquiera de las 48 que tienen el rack, que se conecta mediante cable de red categoría 5 o superior a estos puertos 1 y 2 que tiene la consola. Tenemos posibilidad de 2 puertos. Entonces, cuando estamos en el software, voy a volver por acá al software de la Digico, pues nos vamos a encontrar con en la pantalla master, cierro por acá el fader banks, que lo veníamos haciendo en un video anterior, y entro al setup, donde voy a encontrar la parte de entradas y salidas de audio, audio inputs and outputs. Entramos acá. Y esta ventana lo que me va a mostrar a mí es con qué puertos está trabajando la consola, cuáles tiene conectados, cuáles tiene configurados correctamente. Entonces, lo primero que nos encontramos es que tiene por acá las locales, y miren lo que se ve claramente, que cuenta con 8 entradas de micrófono análogas, 8 salidas de nivel de línea análogas y dos entradas AES, esta in, y dos salidas AES. Esos son los puertos locales de la consola. Luego, en los dos puertos de rack, tiene la posibilidad de conectarle algún tipo de dispositivo que se selecciona desde acá. Por ejemplo, en este momento está un D-Rack. El que tenemos nosotros es un D2 Rack. Me pregunta que si quiero cambiarlo, le digo que sí. Y me muestra acá el D2 Rack como viene en su configuración inicial, que tiene 48 canales de entrada y 16 canales de salida. Este procedimiento de seleccionar el tipo de dispositivo, por lo general no hay que realizarlo, y la consola detecta automáticamente cuando se realiza la conexión, bien sea en el puerto 1 o en el puerto 2. Donde lo identifique, va a poner un letrero verde acá que diga OK, lo mismo que en las locales, las entradas locales pues por default las debería identificar y nos va a indicar entonces en qué estado se encuentra esas entradas conectadas o ese dispositivo de entradas y salidas conectadas. Entonces, esto es lo primero que vamos a verificar, que tengamos estas dos casillas en OK, por lo menos de locales, y alguna de estas dos de posiciones de rack, que pueden ser de rack, de 2 rack, etcétera, lo que le conectemos. Ahora, vamos a irnos por acá a la capa de los canales de la izquierda, donde tenemos canales del 1 al 12 por acá en este banco. Presiono aquí, tengo canales del 1 al 12, que los vamos a empezar
analizar. Entonces, lo primero que nos encontramos o lo primero que necesitamos conocer nosotros dentro de una consola análoga es la parte del preamp, la parte de la entrada. Lo primero es el puerto de entrada, pues en una consola análoga sabemos que si conectamos al puerto físico 1 corresponderá al canal 1, pero eso en las consolas digitales puede ser modificado o no necesariamente por default viene así. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a darle clic derecho, que en la consola física es simplemente pararse y darle un clic aquí arriba. Vamos a darle clic derecho a esta parte superior donde está el preamplificador. Damos clic derecho y nos encontramos con este menú, que me permite escoger si el canal lo quiero monofónico, por ejemplo, sí, puede ser una voz, incluso lo voy a marcar acá de una vez. Voy a volver al ejemplo de nuestro traductor o nuestro presentador con música de fondo. Entonces le pongo a esto voz. Lo dejo que sea monofónico y le doy su entrada principal. ¿Quién va a alimentar este canal? Despliego este menú y tengo por acá las locales, que ya las habíamos visto conectadas, las 8 locales, o las 4 AES, que en realidad son 2 puertos, pero cada uno puede con 2 canales. Rack 1, que tenía configurado un D2 rack. Rack 2, que tenía configurado solo un D-Rack, miren que este solo llega hasta 32 canales, mientras que el 1, que está configurado como un D2 rack, llega hasta 48 canales. Entonces, supongamos que esto va a ser una voz, yo le voy a decir que voy a agarrar la señal de entrada desde el rack 1, me lo divide en grupos, la cantidad de los 48 canales me los divide en un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 grupos, y selecciono que del grupo de canales del 1 al 8 va a recibir la entrada física 1. Ahí le doy, va a recibir la entrada física 1. Ahí quedó seleccionada. Me encuentro entonces por acá también con la posibilidad de un pad, que lo tenemos por acá en la consola análoga. Tengo posibilidad, bueno, este no tiene el pad, pero bueno, tenemos el pad, acá tenemos la ganancia, el control de ganancia en la consola análoga, pues ese control de ganancia lo vamos a encontrar acá. Tenemos posibilidad entonces, ya lo había mencionado el pad, de los 48 voltios del Phantom Power, que se puede poner desde acá o desde acá. Posibilidad de inversor de polaridad, mirenlo aquí, que en la consola análoga está por acá. Tenemos también entonces un High Pass Filter, que lo encontramos en esa sección de entrada. De una vez podemos poner un High Pass Filter acá. High Pass Filter que también podemos activar aquí en el software de la Digico. De hecho, tengo la posibilidad de tener un Low Pass Filter y un High Pass Filter. Encendemos y establecemos, a diferencia de la mayoría de consolas análogas, la frecuencia a la cual queremos subir o bajar tanto el High Pass Filter como el Low Pass Filter.